Hola, amadas, bienvenidas. Llegó el día que tanto anticipábamos, el primer día de nuestras 30 semanas juntas estudiando el libro de Apocalipsis. Es un privilegio estar aquí. Juntas exploraremos la palabra de Dios y llegaremos a conocer un poco más su corazón. Si esta es tu primera vez estudiando la palabra con nosotras, bienvenida. Estamos para servirte. Por favor, déjale saber a tu líder si tienes cualquier pregunta acerca del estudio o cualquier duda. Ella con gozo te ayudará. BSF es un estudio interdenominacional. Nos reunimos mujeres de diferentes denominaciones y sin denominación a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, versículo por versículo. Hay diversidad en cada grupo de discusión. Nuestro enfoque en los grupos no son las cosas que nos dividen o en las cosas que diferimos, sino que el enfoque es la Biblia, lo que dice la palabra. Por lo que durante tu tiempo en discusión en tu grupo te pedimos que recuerdes esto y que te abstengas de mencionar nombres de iglesias, denominaciones, religión o nombres de otras personas o otros libros o programas de televisión. Queremos enfocarnos en su palabra. Este estudio tiene 4 fases o 4 capas de aprendizaje y tu líder te va a ayudar con esto. La primera fase es tu tiempo a solas con el Señor en la palabra, tu estudio en privado, leyendo los versículos, estudiando y contestando tus preguntas. La segunda fase es la discusión en grupo, donde comentas lo que aprendiste en la semana y aprendes de lo que aprendieron tus hermanas en el grupo. La tercera fase es ver o escuchar la enseñanza que se graba todas las semanas. Y la última capa, la última fase es leer las notas que provee BSF. Las notas y la enseñanza fortalecen la verdad del pasaje para ayudarnos a entenderlo mejor y poderlo aplicar a nuestras vidas. Las notas son un comentario, por lo que te pedimos que no las leas antes de tu grupo de discusión ni antes de contestar tus preguntas, sino que lo leas al final, que sea el último paso, porque la realidad es que queremos escuchar lo que Dios te mostró a ti en tu tiempo estudiando esa porción de las escrituras. Y esto toma tiempo y requiere práctica, así que no te desesperes en las primeras semanas. Persevera, ora que Él es fiel y Él te mostrará. Confía en el proceso. Si has estado con nosotras antes, gracias por regresar. Damos gracias a Dios por tu compromiso con Él y con su palabra. Este estudio este año va a comenzar un poco diferente a los anteriores. Hoy tenemos una lección de introducción acerca de la Biblia. La próxima semana tendremos una lección de introducción acerca de las profecías bíblicas. La tercera semana tendremos la introducción sobre el libro de Apocalipsis, donde lo exploraremos de una manera global. Y la cuarta semana comenzamos con el capítulo 1. Y amadas, esto no es al azar, sino que la sede de BSF ha orado sin cesar sobre el esquema de este estudio. Cada lección es importante y estas lecciones de introducción nos van a ayudar a entender mejor el libro. Hoy vamos a ver la historia global de la Biblia y lo vamos a ver en 2 divisiones. La primera división, la creación y la caída. La segunda división, Cristo y la consumación. Y vamos a aprender que la Biblia es la historia de Dios sobre la redención de la humanidad. Así que las invito a que abran sus Biblias al libro de Apocalipsis y oremos. Señor, tú eres el que fue, el que es y el que ha de venir. Tú eres el Dios soberano del universo, el creador de todo, el todopoderoso, el gran yo soy. Venimos delante de ti dándote gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por este estudio. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que está conectada aquí, por su compromiso de querer conocerte más. Señor, te pedimos que nos des sabiduría de lo alto, entendimiento, Señor, que nos permitas
pasar estas 30 semanas perseverando en ti, mi Dios. Señor, aun cuando las circunstancias estén en nuestra contra, podamos perseverar en ti. Cuando el estudio se vea difícil y no entendemos, que podamos perseverar en ti. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos espirituales para verte en cada capítulo de este libro, mi Rey. Ayúdanos a escuchar el susurro de tu voz. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Bueno, amada, si te pregunto por qué estás aquí, ¿cuál será tu respuesta? ¿Porque alguien te invitó? Quizás curiosidad sobre el libro de Apocalipsis. Quizás estás aquí por obligación. Estás comprometida a estudiar la palabra con BSF y este es el estudio que sigue, aunque no estás muy contenta. O tal vez porque te fascina estudiar la palabra y quieres más de ella. O porque quieres conocer más a Dios y tener una relación más íntima con Él. Y entiendes que eso viene a través de estudiar su palabra y aplicarlo diario a tu vida. La realidad es que yo no conozco tu razón. Pero lo que yo sí sé es que si abres tu corazón al Señor en estas 30 semanas que vamos a pasar estudiando su palabra juntas, intimarás con Él y lo entenderás mejor y lo amarás más. Descubrirás lo que dice Romanos 12:2. Tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de sentir, hasta tu manera de hablar serán transformadas por la renovación de tu mente, que viene por estudiar su palabra y someterte a su palabra. Y entonces podrás comprobar que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta, aun cuando no lo entendemos. Eso sucede no como magia, porque te sentaste y leíste la Biblia un día o en un año, sino que viene porque te sientas a estudiar su palabra, a meditar en ella y comienzas a aplicar lo que vas aprendiendo, lo aplicas a tu vida. La Biblia es la historia de Dios sobre la redención de la humanidad. Por lo tanto, relata tu redención y la mía. Y es una buena noticia, es la mejor noticia. La Biblia es una buena noticia que termina en una gloriosa consumación en Apocalipsis. Pero ¿cómo llegamos ahí? Apocalipsis. Comenzando desde el principio. En Génesis 1:1, Dios dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia. ¿Y qué aprendemos de ese versículo? Dios en el principio. Quiere decir que Dios existía antes del principio de todo lo creado. O sea que Él es preexistente, siempre ha existido, no fue creado, Él es eterno. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. O sea, Él es el creador. Él creó todo en los cielos de la nada. El sol, la luna, las estrellas, los planetas y todo en la tierra de la nada. Con solo hablarlo. Los animales, las plantas, el mar, a ti, a mí, todo, todos tus hijos, los míos, todo tu país, hasta el internet. Todo fue creado por Él. Nada fue creado sin Él. Y como Él creó todo, significa que todo le pertenece a Él. Por lo tanto, Él pone las reglas. Y esas reglas, ya sean las leyes de la naturaleza o la definición de el bien y el mal, solo Él puede definirlas. Solo Él las pone en marcha y solo Él hace que se cumplan, porque solo Él es el creador. Podemos aprender muchísimo con un solo versículo, porque Dios se ha revelado a sí mismo y ha revelado su plan para redimir a la humanidad. Y la reveló en su palabra, en la Biblia. Y el Espíritu Santo inspiró a autores humanos a escribir las palabras exactas de Dios para que tú y yo y todas las personas las puedan leer. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia cuenta una historia que revela el corazón de Dios
y su propósito para toda su creación. La Biblia está llena de los atributos de Dios. Los atributos son la suma de quien Él es, de cómo Él se revela a sí mismo para que lo podamos conocer, cómo Él se describe. Su corazón está ahí en la Biblia. Amadas, ¿quiénes somos nosotras, tú y yo, que Él tiene tanto cuidado de nosotras y escoge revelarse para que tú y yo podamos conocerlo, para que tú y yo podamos amarlo? El Dios soberano del universo, el gran yo soy, el Cordero de Dios, el Rey de Reyes, se revela para que tú lo conozcas. En Apocalipsis veremos que Dios es santo, apartado. Él está sobre todo, sin mancha, sin pecado, moralmente perfecto, perfectamente Dios, perfectamente justo, perfectamente verdadero, perfecto en amor, en gracia, en misericordia. Él es único, por lo tanto, Él es incomparable. Nadie como Él. Dios es trascendente. Él existe por encima de todo lo que existe e independiente de todo lo que existe, pues Él creó todo lo que existe y solo Él otorga vida a lo que vive, a todo el que vive. Ese mismo Dios soberano, eterno, creador, santo, trascendente, te creó a ti y me creó a mí, a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Él es personal, te conoce y te ama más de lo que puedas imaginar. En el principio, Dios creó a Adán y a Eva. Y todo lo que Dios creó, Él lo declaró bueno. Adán y Eva disfrutaban de una perfecta armonía y comunión con Dios. Caminaban juntos con Él en el jardín, pero ellos eligieron alejarse de Dios. En Génesis 3 decidieron escuchar a la serpiente, al diablo, en lugar de escuchar a Dios. Y eso se conoce como la caída. Y nada ha sido igual desde entonces. El mundo entero se infectó de la plaga del pecado cuando Adán y Eva decidieron comer de la única fruta prohibida en todo el jardín, la fruta del conocimiento del bien y el mal. Y así entró esa plaga, esa infección del pecado al mundo, y fue catastrófico no solo para Adán y Eva, sino también para nosotros. Al estar en pecado ya no podían intimar con un Dios que es santo, santo, santo. Y murieron espiritualmente. Y la muerte física vino también como consecuencia del pecado. No solo se corrompió el hombre, sino toda la creación. La imagen divina en nosotros, que fuimos creadas a la imagen de Dios, se dañó desde ese momento en adelante. En lugar de reflejar su imagen en amor, con sabiduría, con compasión, reflejamos orgullo, egoísmo, codicia, odio, falta de perdón, crueldad, rabia. La vida, la maternidad, el trabajo, las relaciones, el matrimonio, todo se volvió duro y difícil como consecuencia de la maldición del pecado. Y con el paso de los siglos esto ha incrementado y hoy vemos personas y relaciones rotas, vemos alejamiento de Dios, vemos tanta maldad, vemos aislamiento, soledad, dolor, lágrimas. Pero amadas, ¿qué aprendemos de esta parte de lo que estamos estudiando hoy? Aprendemos que soberano Dios creó un mundo glorioso que el hombre dañó con el pecado. Y quizás usted dice, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Eso fueron ellos hace tanto tiempo. Yo soy muy buena y trato de hacer el bien. ¿Por qué eso me aleja de Dios? Amada, el pecado que comenzó con Adán y Eva es como un virus que entró en sus cuerpos y los infectó, y esa infección ha pasado de generación en generación. Esa infección es con la que todos nacemos. Nos lleva
a la muerte espiritual. Ese pecado nos impacta a todos. Y es la razón por la que vivimos en un mundo tan oscuro, con tanta maldad, injusticia, dolor. El mundo vive perdido y con la necesidad de un redentor. ¿Qué tan diferente sería el mundo si viviéramos conscientes de que nuestra mayor necesidad es Cristo Jesús? ¿Qué tan diferente sería tu vida si vivieras consciente de que tu mayor necesidad es Cristo Jesús? Todos los días de tu vida. Amadas, miremos la segunda división, que es Cristo y la consumación. Primeramente, damos gracias a Dios de que la historia no terminó ahí en Génesis 3 con la caída. Porque vino la caída en Génesis 3, pero inmediatamente vino la promesa de la redención de la humanidad. Dios maldijo a la serpiente y le dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre la simiente tuya y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. La descendencia de la serpiente, su simiente, son todos los que siguen los caminos de Satanás en rebelión contra Dios. La simiente de la mujer es Jesús, el Redentor. Ese es el primer anuncio de las buenas nuevas del Evangelio en Génesis 3. La promesa del Redentor que llegaría y entregaría su vida como sacrificio por ti, por mí, por toda la humanidad, para vencer el pecado. Jesús vencería la muerte, resucitaría, no solo pagando el precio por el pecado, sino también dándonos vida eterna con Dios para todo el que cree en Él. Dios podía habernos dejado en nuestra condición pecaminosa, pero por amor a aquellos que Él creó, que Él creó a su imagen y semejanza, Dios escogió liberarnos de la esclavitud y del castigo del pecado, enviando a su Hijo único, su Hijo unigénito, quien voluntariamente entregó su vida en la cruz para redimirnos. La redención es la idea central de la Biblia, la historia de Dios para salvarnos de la destrucción y regresarnos a la comunión con Él. En Génesis 12, Dios llamó a Abraham e hizo un pacto con él, prometiendo hacer de su familia una gran nación. Esa nación es Israel. Con el tiempo, la nación de Israel fue esclava en Egipto. Dios llamó a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud. Y el pueblo fue salvado por la sangre del cordero sin mancha, que Dios les dijo que sacrificaran y que pusieran su sangre sobre el dintel de las puertas de sus casas. Cuando la plaga de la muerte arrasó por todo Egipto, no tocó a los israelitas porque la sangre del cordero sacrificado había sido puesta sobre la puerta de sus casas y eso los protegió. ¡Wow! Esa fue la primera Pascua que se celebró. Y en el estudio pasado vimos en Juan que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuya sangre cubre a todos los que creen en Él y por ende nos libra de la muerte eterna. Amén y amén. Dios también le prometió a Abraham que a través de su descendencia Él bendeciría a todos los pueblos y eso nos incluye a nosotras, a ti y a mí. Y todo lo que Dios promete, amada, se cumple. Así que esa es bendición para nosotras. Israel, al igual que tú y yo, falló en ser leal y obediente a Dios. Y una y otra vez experimentaron la ira y el juicio de Dios, pero también experimentaron su misericordia y su rescate. Siglos después, Dios levantó a David, un pastor de ovejas, para que dirigiera a Israel como rey. Dios hizo un pacto con David, que de su descendencia vendría un rey, cuyo reino no tendría fin. Jesús, el que vive y reina para siempre.
A pesar de las promesas de Dios, el pueblo continuó en desobediencia y rebelión. Dios envió profetas tras profetas para advertir al pueblo, pero el pueblo los ignoró o los maltrató o los mató. Finalmente Dios envió a su pueblo de vuelta a la esclavitud y al exilio en Asiria y en Babilonia por su rebelión, pero solo por 70 años. El pueblo judío fue liberado, pero después de eso vivió bajo el dominio de muchísimos opresores extranjeros, incluyendo Roma. Aún así, la profecía de un Salvador por venir permanecía. Nacería un niño descendiente de Eva en la línea de Abraham y de David. El Espíritu de Dios sería derramado sobre él y Dios escribiría su ley ya no en tablas de piedra como los 10 mandamientos, sino en los corazones de su pueblo. Amén y aleluya. Un gran día en la historia de la humanidad, en un pueblecito llamado Belén, anunciado por los ángeles y los pastores, apareció una estrella en el oriente y nació el prometido Mesías. Y su madre María y su padre José le pusieron por nombre Jesús, tal y como se profetizó. Dios Hijo se despojó de su gloria y vino a nacer como un bebé de una mujer para pagar el precio del pecado del tuyo y del mío y el de la humanidad. Vino a entregar su vida voluntariamente, a morir para redimirte. Juan 15:13 dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo amamos porque Él nos amó primero. Y cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotras. Amada, Dios Espíritu Santo mora en ti, el mismo Dios soberano del universo. Y nos convertimos en portadoras de su gloria. Nos restaura y la maldición es revertida. Esta es la historia de la redención de la Biblia. Un erudito una vez dijo que lo más genial de la historia bíblica es lo que nos dice sobre Dios mismo. Un Dios que se sacrifica a sí mismo y da su vida por amor a sus enemigos. Un Dios que prefiere experimentar la muerte que nosotros merecemos antes que separarse de las personas que Él creó para su placer y para su gloria. Un Dios que no nos deja ir, sino que nos persigue a todas nosotras y persigue incluso a los peores para devolvernos al gozo de la comunión con Él. ¡Wow! ¿Verdad? Tremendo Dios. La historia de la misericordia, la gracia inmerecida y el amor incondicional de Dios continúa a través de toda la Biblia y alcanza su consumación en el libro profético de Apocalipsis. Gran parte de este libro aún no está escrito en la historia. Aún está por venir. Amada, Jesús viene pronto, viene en las nubes y todo ojo lo verá. La vida tal como la conocemos hoy acabará, pero lo que viene es mucho mejor. Apocalipsis nos dice que la humanidad recibirá el deseo de su corazón. Para los que no desean a Dios, los que no tienen fe en Jesús, los que los rechazan y continúan rechazando y los seguirán rechazando, los que no quieren nada que ver con Él, tendrán exactamente eso. Nada que ver con Él. Una vida completamente separada del Dios vivo, que es perfectamente bueno. Y una vida separada de todo lo que es bueno, no es bueno para nada. Pero para los que sí desean a Dios y desean conocer a Jesús como su Salvador y quieren la comunión con Dios restaurada, les espera una hermosa ciudad, jardín, el cielo nuevo, la vida eterna. Como la vida en el jardín del Edén,
pero versión mejorada, muchísimo mejor. Así que no es el fin del mundo, sino la culminación de la historia del mundo tal como lo conocemos hoy. Apocalipsis es un nuevo comienzo, no es nuestra esperanza, una nueva génesis, donde encontraremos la vida tal y como siempre debió ser, donde no habrá más pecado, no habrá muerte, no habrá más lágrimas, ni enfermedad, ni dolor. Viviremos para siempre en la presencia del Rey de Reyes, del gran yo soy, donde no hace falta ni que haya el sol, porque la gloria del Señor resplandecerá para siempre. Amadas, qué belleza, qué privilegio y qué esperanza tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué aprendemos en esta sección? Aprendemos que Jesús vino a salvar y a restaurar todo lo que el pecado se robó. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino que vino para que el mundo se salvara, para redimirnos. Jesús, que es 100% Dios y 100% hombre, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de una mujer, de la Virgen María. Vivió una vida perfecta, sin pecado, y por lo tanto fue el sacrificio perfecto para poder pagar el precio del pecado, pues la paga del pecado es la muerte. Jesús vino a salvar y a restaurar todo lo que el pecado se robó. Murió, resucitó al tercer día venciendo la muerte, nos redime por su sangre derramada en la cruz. Y amadas, Jesús vive y viene pronto. Los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos revelan una gran historia. Dios creó a la humanidad y nos salva para que tengamos comunión con Él y gocemos de la vida eterna. La Biblia es la historia de Dios sobre la redención de la humanidad. La Biblia es un libro perfecto, sin error, sin contradicción, sobre un Dios perfecto que revela la redención perfecta de un pueblo imperfecto. Y esto te incluye a ti y me incluye a mí. Y la Biblia llega a su gloriosa conclusión en el libro de Apocalipsis. Quizás estás aquí hoy pensando que Apocalipsis es un libro importante. Probablemente estás aquí porque quieres conocer más de la Biblia. Quizás estás aquí porque este es un libro especial y debes respetarlo. Probablemente piensas que hay muchas verdades importantes en el libro que necesitas aprender. O quizás porque sabes que tu propósito es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Cualquiera que sea tu razón para estar aquí, estudiando el libro de Apocalipsis por las próximas 30 semanas. Esto será una jornada en la que llegaremos a conocer más a Dios. Lo magnificaremos y Él nos transformará y nos madurará espiritualmente. Creceremos juntas en estas 30 semanas. Y eso para su gloria. Esta es la historia de Dios, que es santo, 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 todopoderoso, eterno, fiel, que nos ama y escogió redimir a su creación, a la humanidad, por amor y para su gloria. Tremenda historia. Y qué privilegio, amadas, que Dios haya preservado su palabra tal y como Él la habló. Se la dio a estos 40 o más autores para que la escribieran y se ha preservado durante todos estos años para que tú y yo hoy podamos sentarnos juntas y estudiar su palabra y aprender más acerca de Él y conocer su corazón. Tremendo privilegio, amada. Dios te bendice. Oremos. Señor, gracias por este privilegio tan grande de poder estudiar tu palabra. Gracias por cada una de las amadas que tú has traído a este estudio, Señor.
Señor, permite que durante este estudio podamos mantener nuestro enfoque en ti, en tu verdad, en tu palabra, Señor. No permites que se crean distracciones en nuestro tiempo de estudio, sino que podamos mantenernos y perseverar en ti, agarrada de la vid verdadera, Señor. Gracias por la tecnología, gracias por permitirnos venir a conocerte. Gracias porque tú quieres redimir a la humanidad, Señor. Y gracias porque todo lo has hecho a través de Cristo Jesús, Señor. Te entregamos estas 30 semanas. Bendice a cada una de mis hermanas, bendice sus familias, sus hogares, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, Dios las bendice. Nos vemos la próxima semana.